Hola, hoy vamos a ver cómo aplicar la regla de la cadena para el cálculo de derivadas. La regla de la cadena se aplica cuando tenemos una función que en realidad es composición de dos o más funciones. Entonces, según esta regla, la derivada de esa función h, que en realidad es g compuesta con f, sería h' de x, que es igual a f' de g de x multiplicada por g' de x. A ver, ahora mismo puede que estéis un poco perdidos o perdidas, pero vamos a hacer ejemplillos y veréis qué fácil es. A ver, si nosotros tenemos la función f de x, que es igual a x a la quinta, ya sabéis que f' de x es 5 por x a la cuarta. Aquí no hemos tenido que aplicar regla de la cadena porque esto es la x elevado a 5, es una función, es una potencia, ya sabéis cuál es la derivada de las potencias. Pero si en lugar de esa función hubiéramos tenido h de x, que sea x elevado a 3 más 2x menos 1 elevado a 5, ahora sí que tendríamos que aplicar la regla de la cadena, porque en lugar de tener la x elevado a 5, tenemos una expresión que es una función elevado a 5. Entonces esto es una composición de funciones. Por tanto, para derivar eso tenemos que hacer la derivada normal como si fuera una potencia normal, es decir, baja el 5, dejo todo lo de dentro en el paréntesis, y aquí elevo a 4, que es una unidad menos que 5. Pero ahora no se nos puede olvidar esto de aquí, que es derivar esta función que tenemos aquí y multiplicar por esa derivada. Entonces esto es por la derivada de esto, que es 3x al cuadrado más 2. Y no se nos puede olvidar poner esos paréntesis. Con esto ya habríamos aplicado la regla de la cadena. Veamos cómo reconocer quién es f y g, y vamos a hacer este mismo ejercicio otra vez reconociendo esas funciones. A ver, aquí la función f sería elevar a 5, así que podemos escribir que f de x es x elevado a 5. Y la función g de x sería esta de aquí. G de x es igual a x al cubo más 2x menos 1. Entonces, h de x es g compuesto con f, porque primero eleva a 5 a la g. Esto es f de g de x, y eso sería f de lo que es la g, que es x cubo más 2x menos 1. Y ahora, como la función f lo que hace es elevar a 5, pues ya sería esto de dentro, que es g de x, elevado todo a 5, que es elevar a 5, nos lo ha indicado la función f. Bueno, con esto lo único que os he justificado es que realmente h de x es f de g de x con estas dos funciones. Entonces, si queremos hacer esa derivada, pues ya bastaría aplicar esta formulita, f' de g de x por g' de x, f' de g de x por g' de x, es decir, f', pues como f es elevar a 5, su derivada es el 5 baja, queda la g de x dentro, y aquí elevo a 4, que es una unidad menos. G' de x, pues la derivada de esto, es 3x al cuadrado más 2. Entonces lo escribimos aquí, 3x al cuadrado más 2. ¿Qué me falta para que esto esté completamente acabado? Pues donde pone g de x, copiar la expresión de g de x, y quedaría así, que si os fijáis coincide con esto. Entonces, un truquito. Cuando tengáis que derivar algo que no sea así, de esta forma, que no sea una derivada inmediata, siempre tenemos que aplicar la regla de la cadena. Lo que tenemos que pensar es, lo que yo estoy derivando, la función de dentro es la función identidad, es decir, es una x. Aquí sí, pero aquí tengo claro que no estoy
derivando x a la quinta, sino que aquí hay algo dentro. Pues derivamos normal. Yo sé que la derivada de una potencia es que el exponente baja, se multiplica y se multiplica otra potencia que su exponente es 1 grado menos. Pues eso lo he hecho aquí. Pero ahora me tengo que acordar y digo, a ver, como lo de dentro no era la x, eso significa que estamos trabajando con composición de funciones. Entonces, por la regla de la cadena, esto de dentro lo tengo que volver a derivar y multiplicarlo a esta expresión. Así es como trabajamos con la regla de la cadena. Bueno, para que el vídeo no sea muy largo, en el siguiente vídeo haré algunos ejemplos más de regla de la cadena. Hasta luego.